Empezar, ¿verdad? Este último mensaje del mes de febrero, y el título de este mensaje es un compromiso serio con la palabra de Dios. Un compromiso serio con la palabra de Dios. Antes, cuando estábamos en la otra religión, solíamos ir a misa y decíamos esta palabra: bueno, ya cumplí con Dios. Eso decíamos. Yo recuerdo cuando iba a misa y iba a la iglesia católica, cuando salía yo decía: ya cumplí con Dios. Como si Dios necesitara de mí. Como si Dios necesitara algo de mí. Entonces yo salía con esta frase: ya cumplí con Dios. Y así pasamos muchos años, porque éramos muy religiosos. Éramos religiosos. Pensábamos que el simple hecho de ir a la iglesia y de portarnos bien en ciertas situaciones nos hacía muy buenos delante de Dios. Pero cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Cristo, cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y de la verdad y somos salvos, llega un momento en nuestras vidas que repetimos el mismo patrón que hacíamos cuando estábamos en la otra religión y cambiamos de religión. Ahora seguimos haciendo lo mismo. Llega un momento en donde nuestra vida llega a tener la misma religiosidad que teníamos antes. Nos cambiamos de la religión católica a la religión bautista. Pareciera, llega un momento en nuestra vida donde eso sucede. Entonces, ¿qué pasa allí, hermano? Nos faltaría solamente que vengamos a la iglesia y nos diéramos golpes de pecho. Porque llega un momento, hermano, en donde nos convertimos en muy religiosos. Pero no llegamos a tener un compromiso serio con la palabra de Dios, ni con Dios. Nos hacemos sordos espiritualmente. Pudiéramos pasar años, meses, viniendo a la iglesia, entrando y saliendo, viniendo y saliendo, y llega un momento, hermanos, en donde nos hacemos sordos espiritualmente, no conociendo más a Dios, ni el poder que puede causar su palabra en nuestras vidas, porque nuestros oídos se cierran, espiritualmente hablando. Tanto así, hermano, que podemos llegar al punto de estar engañándonos a nosotros mismos por el hecho de que solo venimos como oidores. A veces venimos solo como oidores. Y ese es un problema porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es lo que el Santiago está hablando aquí en el versículo 16. Dice: amados hermanos, no erréis. Dice el versículo 16: amados hermanos, no erréis. No te equivoques. Hermano, no te confundas. No pienses eso. No pienses eso. No te equivoques. Él está intentando mostrar acerca de que debe haber un compromiso en la palabra de Dios. El versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el versículo 22 es donde está la clave de este mensaje, es: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Engañando a vosotros mismos. En el capítulo 1 de Santiago, él viene hablando acerca de las pruebas. Las pruebas que vienen de parte de Dios, que son para sacar lo mejor del creyente. Pero en el versículo 2 en adelante viene hablando acerca de las pruebas del diablo, que son para sacar lo peor de nosotros. Y lo que está diciendo, ¿verdad?, en el versículo 2 en adelante, es que todos los pecados que nosotros podamos cometer es culpa de nosotros mismos. Es lo que está diciendo en el versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que está diciendo es que Dios no tiene que ver en ningún asunto pecaminoso de nuestra vida. Dios no tienta a nadie. Dios no quiere que nosotros pequemos. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. Pero Satanás no va a tentar. Satanás va a intentar luchar que pecamos y que ofendamos a Dios. Pero ¿dónde comienza el problema? Dice el versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, mi pecado comienza en mi mente. El pecado comienza en nuestra mente. Nuestra mente procesa todas las cosas y luego consume el pecado. Dios no tiene nada que ver con nuestro pecado. Somos nosotros que en nuestra mente somos atraídos y seducidos. Entonces ese pensamiento, después que ha concebido, da a luz, ¿qué, hermano? El pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Muerte espiritual. El pecado nos quita el gozo. El pecado nos roba la comunión con Dios. Pero también Dios puede traer consecuencias graves sobre el pecado si no nos arrepentimos. Dios puede matar a alguien, a uno de sus hijos, si es posible. Lo puede sacar de la tierra por pecar contra Él. Eso viene hablando Santiago en estos versículos. Luego, él enfatiza en el versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, lo que está diciendo aquí este versículo, que todas las cosas buenas proceden de Dios. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que nosotros bueno podamos disfrutar en la vida, proviene de Dios. No hay otro lugar en donde nosotros podamos encontrar la bendición, sino solamente en Dios. ¿Tú quieres ser feliz? Ve a Dios. ¿Tú quieres tener paz en tu vida? Ve a Dios. ¿Por qué? Porque este versículo que nos está diciendo que todo don perfecto desciende de Dios. Y en la última parte del versículo 17 dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vemos aquí a un Dios inmutable. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios, todo lo que ha prometido, todo lo que Él ha dicho en su palabra, Él lo va a cumplir. Él no cambia. Dios no cambia.
Todo lo que es correcto, bueno y agradable proviene de Dios. Tenemos un Dios inmutable. Nuestro Dios no cambia, Él es el mismo. Él no tiene días de bipolaridad. Dios no es como nosotros, que un día amanece alegre, otro día amanece molesto, otro día no sabe qué hacer. Dios no es así, hermanos. Dios es inmutable, no es como nosotros. Su carácter está en una línea. Sus atributos son equilibrados. Él no amanece un día lleno de amor y otro día amanece molesto. No. No tenemos un Dios esquizofrénico tampoco. No tenemos un Dios esquizofrénico. Él es un Dios 3 veces santo. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, hermanos. Dios es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede actuar fuera de los límites de sus atributos. Ustedes saben que Dios tiene atributos. Es santo, es inmutable, es amor, es misericordioso, es benigno, otro atributo, es soberano, omnisciente, omnipotente. Ese es el carácter de Dios. Amén. Y todo su carácter se mantiene en una sola línea. Él no está, hoy quiero ser más soberano. No, Él es una sola línea. Es un Dios perfecto. Es un Dios que tiene todas las cosas en una sola línea. Y por eso es que Dios no puede actuar fuera de sus atributos. Y por eso es que, hermanos, Dios no cambia. Él es inmutable. Y quiero que recordemos esto. Dios no cambia. Dios ha prometido salvación para todos aquellos que le creen. Dios ha prometido la bendición sobre todos aquellos que obedecen a Él. Y Él no va a quitar esa promesa. Pero Dios también ha prometido disciplinar a los que son infieles a Él. Dios ha prometido nos ha prometido vida eterna. Dios nos ha prometido vida eterna y esa seguridad de salvación. Él no nos va a quitar la salvación. Tenemos seguridad de salvación. Por eso que dice en el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y es interesante, hermano, que la palabra aquí de verdad se está refiriendo a la palabra logos. Y la palabra logos se está refiriendo a Jesucristo. Él nos hizo renacer por Jesucristo. Una promesa que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, para que todos los que crean en Jesucristo sean salvos. Bien nos ha hecho ahora renacer por medio de Jesucristo. Nos ha dado ese nuevo nacimiento que solamente lo da Jesucristo. Y Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mira ahí Efesios capítulo 1. Y luego regresamos a Santiago. Efesios capítulo 1. Y nota, hermano, lo que el Señor está diciendo aquí. Tiene conexión con lo que estamos hablando. El versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el mismo significado que se encuentra en Santiago. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? El Evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y es allí, hermanos, en donde Cristo ha cumplido su promesa. Nosotros somos renacidos, hemos nacido de nuevo por Jesucristo, por el Evangelio. Y es lo que Él está hablando ahora. Ahora, usted y yo, los que son salvos, posicionalmente tenemos salvación. Tenemos perdón de pecado. Tenemos un Dios inmutable. Tenemos un Dios que va a cumplir esa promesa y que además hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados, ahora somos templo del Espíritu Santo. Regresemos otra vez a Santiago. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Cristo ha venido a darnos salvación. Y es lo que viene hablando el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Usted recuerda el día en que fue salvo? ¿Usted recuerda el día en que se le presentó el glorioso evangelio y usted pudo ese día nacer de nuevo? Ese día, cuando se nos predicó el evangelio, pudimos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora, hermanos, quiero que entendamos que Él nos ha dado vida nueva. Ya las cosas viejas pasaron. Tenemos un Dios increíble, tenemos un Dios grandioso y que posicionalmente usted y yo hemos vencido. Nosotros somos llamados más que vencedores. ¿Por qué? Porque ya hemos vencido con Cristo. Por Cristo nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Ya nosotros tenemos un lugar en el cielo. El Señor Jesucristo dijo: yo iré y prepararé mansiones para que vosotros podáis vivir allá en ese reino celestial. Somos primicias de su criatura. Los cristianos son las primeras evidencias de la creación nueva de Dios que ha de venir al final de los tiempos. Y todo esto es por los méritos de Cristo. Ahora, fíjate todas las bendiciones que nos está dando el Señor a nosotros. Todo lo bueno proviene de Él. Nosotros no tenemos nada bueno. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos malos por naturaleza. Nosotros tenemos una corrupta vida. Todo comenzó porque Adán y Eva pecaron, y ese pecado fue pasado a todas las generaciones, incluyendo a ese niño chiquitico que usted está criando. A propósito, también necesitan conocer el evangelio para ser salvos. Dios tiene todas las cosas buenas. Tenemos un Dios maravilloso. Nos ha hecho renacer. Nos ha hecho nuevas criaturas. Y ya las cosas viejas para nosotros deberían quedar atrás. Pero había un problema aquí, que es la exhortación que está haciendo Santiago a los creyentes. Y le hace un llamado a estar dispuesto a oír. Versículo 19. Por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como creyentes debemos
prepararnos y estar dispuestos a escuchar atentamente lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nos hacemos tardos para oír, es aquella actitud en donde tenemos una flojera espiritual para atender la voz de Dios a nuestras vidas. Y no queremos escuchar. No queremos atender el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Y nosotros como creyentes debemos desear como niños la leche espiritual, no adulterada. Como creyentes nosotros debemos estar siempre prestos para oír con atención lo que Dios quiere hablarme a mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos cambiar. Yo no soy perfecto. Yo necesito cambiar. Yo necesito que Dios me hable para cambiar. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Mire, cada uno de nosotros sabemos cuáles son las áreas que debemos cambiar. No hay nadie perfecto. Solamente Dios es perfecto. Su palabra es perfecto. Cristo es el modelo perfecto para nosotros seguir. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que seamos prontos para oír. Es que debemos estar dispuestos a oír lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué, hermano? Para el beneficio espiritual de nuestras vidas. ¿Cuántos problemas nosotros no evitamos si siempre estamos prestos para oír la voz de Dios? Un gran estorbo, hermano, para no estar preparados para oír lo que Dios quiere decirnos, es que estamos muy dispuestos para refutar y para airarnos contra lo que Dios está mostrándonos, y esto es lo que nos quiere dar, es dar a entender este texto. A veces estamos preparados para refutar todo lo que Dios quiere decirnos. Bueno, yo voy a aceptar ciertas cosas, pero esto no lo voy a aceptar. Yo voy a aceptar este principio, pero esto no lo voy a aceptar. No, hermano, debemos recibir con mansedumbre todo el consejo de Dios para nuestra vida. Nosotros no debemos poner obstáculos para lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. La vida no es solamente trabajar, comer, dormir. Trabajar, comer, dormir. La vida es más que eso. La vida cristiana es gozarnos de lo que Dios quiere dar a nosotros. Victoria espiritual, hermanos. Y hay un estorbo, hermano, cuando no estamos preparados para oír lo que Dios quiere hablarnos. La exhortación, hermano, es que seamos tardos para hablar y tardos para airarnos. Somos muy sabelotodo a veces. Queremos saber más que Dios. Queremos autoconsiderarnos. Queremos muchas veces, Dios me entiende, Él sabe. No, Dios sabe y Dios nos manda a que debemos ser fieles. No debemos autoconsiderarnos. Dios nos manda eso. Dios no puede obrar en un corazón que vive cuestionando su palabra. Dios no puede obrar en un corazón de alguien que vive cuestionando todo lo que Dios está queriendo que nosotros cambiemos o que nosotros hagamos. Dios nos demanda, hermano, cosas. Y Dios no puede obrar en un corazón así. Decía que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros no tenemos nada bueno. Por eso tenemos que siempre recibir lo que Dios está diciendo. Creyentes, hermanos, que vienen a la iglesia con amargura, con orgullo, cuestionando lo que se predica, eso no debe ser así. Dios nos manda a ser prontos para oír lo que Dios tiene para nosotros. Hay tanta flojera espiritual
¿Cuántas veces leíste tu Biblia en casa esta semana? ¿Cuántas veces nos levantamos y dijimos, Señor, háblame hoy? Quiero que me hables hoy. O el tiempo no fue suficiente para buscar un tiempo para tu Dios y para mi Dios. Nos gusta disfrutar de las bendiciones, hermano. Nos gusta disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, pero no nos gusta obedecer al que bendice. No nos gusta pasar tiempo con el Dios que nos da la bendición. Que estamos esperando que Dios nos apriete fuerte para que le busquemos. Estamos esperando que Dios, como un buen padre, nos discipline para ir a Él. Creo que nosotros debemos buscar siempre a Dios en todo momento. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios con un corazón sincero? En el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, desechando. La palabra desechar tiene que ver con quitar, poner a un lado toda inmundicia y abundancia de malicia. Si hay algo también que no permite que la palabra de Dios obre en el corazón del creyente, es la inmundicia y la abundancia de malicia en el corazón. Cuando hay cosas allí que tenemos que quitarlas. Cuando eso está ahí en nuestro corazón, la palabra de Dios no puede obrar. No puede obrar en el corazón. Estas cosas no se ven externamente, pero están en el corazón y en la mente. La inmundicia y la malicia no la podemos ver. Yo no puedo ver eso en ustedes, ni ustedes eso en mí. ¿Por qué? Porque están adentro. Están ahí adentro de nuestro corazón. Ahora, Dios sí las puede ver. Porque Dios es omnisciente. Él puede conocer lo más profundo, lo más interno de nuestro corazón, y nosotros tenemos que desechar esas cosas. Es lo que está diciendo en el versículo 21, diciendo, por lo cual, desechando, quítalo de tu vida toda inmundicia y abundancia de malicia. Pero sigue diciendo, y recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, esa es la actitud que debe tener todo creyente. Un corazón con una gran mansedumbre, un corazón abierto, un corazón como una tierra fértil para que la semilla de la palabra de Dios sea implantada en el corazón sin nada que impida el crecimiento espiritual y pueda dar frutos en nuestra vida. No es el conocimiento, porque podemos recibir mucho conocimiento, pero si nuestro corazón no está preparado para que la semilla entre y pueda florecer en nuestra vida, no vamos a ver resultados, hermano, en nuestras vidas. Siempre vamos a ser niños espirituales. No va a haber crecimiento espiritual. No va a haber madurez espiritual. Siempre vamos a estar tropezando con los mismos problemas. No, siempre vamos a tener derrota. Satanás nos va a tener arrinconados, golpeándonos. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos recibiendo la palabra con un corazón manso, un corazón abierto. Muchos creyentes tienen un gran conocimiento, pero no son hacedores.
Eso no vale de nada. Tener tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero no somos hacedores. ¿Dios se agrada de eso? No. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra de Dios. Debemos medir el conocimiento. No debemos medir el conocimiento, hermano, en lo que sabemos, sino en lo que hacemos para Dios. Yo no puedo medir, wow, qué tremendo conocimiento tiene este hermano o hermana de la palabra de Dios. Pero no por lo que habla, sino por lo que hace. Porque su carácter es tan parecido al de Cristo. Y es ahí, hermanos, en donde podemos ver que la palabra de Dios está haciendo un gran efecto en el corazón de los creyentes. Dios quiere, hermano, obediencia a su palabra. Dios quiere obediencia a su palabra. El versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo, ¿qué, hermanos? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, cuando nosotros somos solamente hacedores, cuando nosotros solamente somos oidores y no hacedores, Dios dice que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Porque más importante para Dios es el obedecer que los sacrificios. Más importante para Dios es ver a un creyente, ver a una familia haciendo lo que Él manda. Es más importante. Dios se agrada de eso, hermano. Y por eso nos está llamando a que seamos hacedores. Y tiene que ver con expresar con hecho lo que aprendemos. Tenemos que, hermano, cuando nosotros vemos a una persona creciendo y haciendo lo que está escuchando de la palabra de Dios, podemos decir, esa persona está haciendo lo que escuchó de Dios. Está haciendo lo que escuchó de Dios. Y no ser tan solo oidores olvidadizos. ¿Cuántos mensajes, cuánta lectura, cuántas clases, y nos entra por un oído y nos sale por el otro? Y el daño es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esto, hermano, pareciera de tontos, ¿no? ¿Quién se engaña a sí mismo? Pero Dios dice que nos engañamos a nosotros mismos cuando escuchamos y no obedecemos. Y estamos haciendo la de los tontos. Yo no quisiera engañarme a mí mismo. Por eso nos está mandando a que recibamos con mansedumbre la palabra de Dios implantada. En el versículo 23 y 24 usa una ilustración diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Está usando una ilustración de ese hombre que es solamente oidor, ¿verdad? Es aquel que se mira en un espejo por la mañana, pero luego se va, se olvida. Se olvida. En este tiempo no era como ahora, que tenemos espejos en todos los lugares. Y los espejos no eran tan nítidos como están ahora. Eran hechos de metal y no cualquiera los tenía. Y Dios está usando esta ilustración para que entendamos, hermano, cómo nos podemos engañar y cómo se nos puede olvidar muchas cosas. Nos ponemos en la mañana y nos miramos en el espejo y ponemos en su lugar cualquier cosa. Luego nos vamos y nos olvidamos de cómo estábamos en la mañana.
Así, dice Dios, es aquel que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así, hermanos. Da esos ejemplos para que entendamos, hermano, cómo nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Cómo podemos venir a la iglesia, hermano, y allá afuera seguir siendo los mismos mundanos que éramos antes? ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Ahora, ¿Dios quiere que nosotros vivamos así? No. Él dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Él dice que Él nos ha hecho renacer de su palabra de verdad. Hermanos, Cristo nos ha dado una nueva vida. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, de una mujer, es para darle una nueva vida. Es para hacerle cambiar de mente, es para hacerle cambiar de rumbo. Lo libra del infierno, le da una nueva vida para que ahora su vida glorifique a Dios. Eso es lo que hace Cristo. Cuando usted va a Juan capítulo 1 puede ver, Él era la luz que alumbra a todos los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estábamos en tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo que se nos hacía la regalada gana. Pero cuando Cristo viene a la vida de un hombre y de una mujer, es para darle salvación y vida nueva. Es para vivir ahora para Él. Y no quiere solamente que nos conformemos a venir a la iglesia, sino que nosotros sigamos creciendo más y más en el conocimiento de su palabra. Porque en el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿La de qué, hermanos? La de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley de que está hablando el Señor allí? Su palabra. Este libro es perfecto. Este libro no contiene errores. Este libro ha sido atacado por muchos años, por muchas personas, pero no han podido acabar con él. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra, dice, no pasará. Este libro es perfecto. ¿Y qué produce este libro? Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué, hermanos? Bienaventurado en lo que hace. Será feliz. Eso significa bienaventurado. ¿Sabías tú que cuando dice más el que mira atentamente a la perfecta ley, tiene que ver con alguien que se pone por debajo de la palabra de Dios? Tiene que ver con alguien que se somete a lo que Dios está diciendo en su palabra. Tiene que ver con alguien que con mansedumbre recibe la palabra implantada, el cual puede salvar vuestras almas. Y no está hablando de la salvación del infierno. Cuando habla de la salvación de vuestras almas, es de que nuestras almas no se sigan contaminando con la inmundicia del pecado. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que nosotros podemos leer nuestra Biblia, obedecer la palabra de Dios, nosotros cada vez somos más libres. Más libres. Yo quiero tener más libertad en la vida cristiana. Yo no quiero estar sujeto a esclavitud. Yo no quiero seguir cargando pecados que me estorban para poder ser libre. Cuando la palabra de Dios puede quitarme esa carga del pecado, porque yo entiendo cada vez más lo que Dios me está diciendo y puedo correr ahora libremente en la vida cristiana y puedo avanzar. Pero si no me someto a la palabra de Dios, voy a ir cargando con el pecado que estorba para avanzar. Por eso que dice, mas el que mira atentamente
a la perfecta ley, la de la libertad. Si nosotros atendiéramos la voz de Dios como Él quiere, hermano, wow, cómo viéramos cambios rotundos en nuestra vida. El mayor problema que tiene el hombre, la humanidad y los creyentes es la falta de obedecer a Dios. ¿Tú crees, hermano, que si nosotros obedecemos a Dios nos va a ir mal? ¿Tú crees que si nosotros nos paramos firmes por Dios, Dios nos va a desamparar? No. Será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado. Hermano, mire, son promesas para nosotros, hermano. Él está diciendo en el versículo 17 que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no va a cambiar. Él está diciendo que si nosotros miramos atentamente la palabra de Dios, hermano, vamos a ser felices en todo lo que hagamos. Pero somos tan tercos. Somos tan tercos en ser oidores solamente y no hacedores. Dios manda al hombre. Tiene mandamientos específicos para el hombre. Tiene mandamientos específicos para la mujer. Tiene mandamientos específicos para los jóvenes. Y si todos nos sujetamos a esos principios, hermano, Dios va a bendecir. Dios va a obrar en nuestras vidas, hermano. Hermano, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermano, ¿usted cree que esta es la palabra de Dios? Amén. Otra vez, ¿usted cree que esta es la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué no la leemos? ¿Usted cree que este libro es útil para enseñar? ¿Por qué no se lo leemos a nuestros hijos? No hay mejor libro para enseñar a nuestros hijos que la Biblia. No hay mejor libro que leer todos los días en familia que la Biblia. ¿Usted cree que la Biblia puede redarguir? ¿Sí? ¿Por qué no la recibimos con mansedumbre lo que ella nos dice? Ella es inspirada por Dios. No tiene errores. No tiene errores, hermano. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz. Y es una espada de dos filos que entra en lo más profundo de nuestro ser. Y me encanta porque dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios entra en las profundidades de nuestro ser, hermano, y nos redarguye y nos dice: wow, yo estoy mal aquí, yo debo cambiar, soy chismoso. La Biblia dice que no debo ser chismoso, me arrepiento. Tengo pensamientos, soy borracho, tengo problemas con el alcohol, con la borrachera. Wow, la Biblia me dice que la borrachera. Y Señor, perdóname, tu palabra me dice que el alcohol es pecado, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Soy grosero, tengo
tu palabra me dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tengo problemas con robar. Señor, tu palabra dice que el que roba que no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos da libertad. No es la falsa libertad que te dice el mundo. Goza de la vida, disfruta la vida. Tú estás muy joven, disfruta de la vida. ¡Ah, qué libertad! Mentira, son esclavos. Libertad es la que me da Cristo a mí. Eso sí es la libertad. Ser libre de todas esas contaminaciones. ¿Saben por qué? Porque un día el mundo será juzgado por Dios. Pero cuando yo veo cambios en mi ser, estoy siendo libre. Estoy siendo libre en mi vida. Por tanto, hermanos, debemos perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo. No salga hoy de aquí siendo el mismo. Salga hoy de aquí con un compromiso hacia Dios. Salga hoy de aquí con un compromiso hacia Dios. Un joven me dijo: pastor, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? Un jovencito se me acerca y me dice: pastor, ¿cómo puedo? Tengo un problema. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Y yo le dije: yo también tengo ese problema. Pero la Biblia, si la lees, vamos a conocer la voluntad de Dios para mí y para ti. ¡Wow! Muy fácil. Muy fácil. Vamos allá a Juan y terminamos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. El Señor Jesucristo está aquí. Juan capítulo 6, desde el versículo 60, hermanos. Juan 6, versículo 60. ¿Lo tienen? ¿Amén? Dice así. Vamos por allá. Está buscando. Ok. Dice así la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68 dice: le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Y quiero, hermano, aquí lo que dice Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, hermano, si solo Él tiene palabras de vida eterna? Y la exhortación, hermano, es para que ya basta de engañarnos a nosotros mismos
Y es tiempo de tomar en serio este hermoso libro. ¿A quién vamos a ir? Al libro de Dios, que tiene palabras de vida eterna. Miremos atentamente para ser un hacedor. La perfecta ley de Dios es como es Dios, es perfecto. Y solo Él tiene las palabras correctas para que tú y yo seamos libres y recibamos consolación y recibamos exhortación. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, seamos hacedores. Luchemos para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No sigamos engañándonos a nosotros mismos. Porque ¿saben qué, hermano? Cuando nosotros entre más escuchemos, sobre nosotros recae más responsabilidad ante Dios. Al que más se le da, más se demandará. Y no tendremos excusas delante de Dios. Por eso que es importante obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar y todos con sus ojos cerrados, hermanos.